Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a ver en esta clase los límites infinitos y en el infinito. Vamos a hacer para esto una actividad disparadora y luego vamos a volcarnos a la interpretación geométrica de este tema. Comenzamos. Vamos a comenzar con un problema disparador que dice así. Una fábrica de planchas de madera tiene una máquina que corta dichas planchas de forma rectangular, todas del mismo grosor y la misma superficie, 1 centímetro cuadrado, pero de diferentes medidas. ¿Qué quiero decir con esto? Y atento al valor de producción de esta semana que está por las nubes. Tenemos acá 3 maderas, ¿bien? Y estas 3 van a tener la característica de que van a tener 1 centímetro cuadrado de área, de superficie. O sea que, por ejemplo, si esta mide 1, esta también va a medir 1 para que base por altura me dé 1 centímetro cuadrado. Y así, por ejemplo, si esta mide 2 centímetros, esta tiene que medir 0,5 para que también me dé 1 centímetro cuadrado. La primera pregunta dice lo siguiente. Si una de las medidas de la plancha es de 10 centímetros, ¿cuál será la otra? Para eso vamos a hacer un pequeño cálculo auxiliar. Ojo que la producción está full, tenemos sonidos de efectos y todo. Y vamos a hacer 10 por x igual a 1. ¿Por qué 10 por x? Porque pensamos, base por altura tiene que ser igual a 1 siempre. Suponemos la base 10, 10 por x tiene que ser igual a 1. Despejamos la x y me queda que x es 0,1. Por lo tanto, esa medida que me falta es de 0,1 centímetros. Otro parecido. Si una de las medidas es de 2 centímetros, es el que acabo de dar como ejemplo, pero vamos a plantearlo, me va a quedar que 2x es igual a 1 y x va a ser igual a 0,5. Por lo tanto, la respuesta de este va a ser 0,5 centímetros. Y ustedes dirán, ¿para qué me están haciendo hacer este problema de primaria? Vamos a complicarla. Vamos a completar las siguientes tablas, donde A es una de las medidas de la plancha y L es la otra. Tenemos dos tablas. En este tenemos medidas para A, en este medida para L, o sea el lado faltante, podemos decir ancho y largo, si quieren decir base, altura, es lo mismo para el problema. Y en este caso tenemos otras medidas de A y otros valores que buscar. Estas cuentas las planteamos para poder hacer el razonamiento de que A por L es igual a 1, o sea ancho por largo tiene que ser igual a 1, entonces podemos decir que el largo va a ser igual a 1 sobre ancho. Por lo tanto, L va a ser igual a 1 sobre A. Entonces, con este dato, muy importante, podemos calcular todos los valores de L que me faltan. Que acá se los estoy poniendo, pero los invito a que traten de buscarlos ustedes. Sobre todo esta parte, que en la calculadora seguramente se las den notación científica, que está bueno como para que la repasen. Bueno, entonces, vamos a analizar ahora las respuestas que obtuvimos. En el D, me pregunta, ¿qué sucede con L a medida que A es cada vez más chico? Nos vamos a volcar a la primera tabla, donde las medidas de A son cada vez más chicas, 1, 0,01 y así. Y fíjense que mientras A es más chico, mientras el ancho es más chico, el largo se tiene que volver más grande. Obviamente, si yo estoy estirando una parte, la otra, achatando una parte, la otra se tiene que alargar para conservar el área de 1 centímetro cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a decir es que es cada vez más grande. No, yo les dije, la producción esta semana. Bueno. Y la última pregunta, ¿qué sucede con L a medida que A es cada vez más grande? Esto nos lleva a la segunda tabla, donde tomamos valores de A cada vez mayores y conseguimos valores de L cada vez menores. Obviamente, si yo estiro uno de los lados, el otro se tiene que hacer más chico para de nuevo conservar este área. Entonces, es cada vez más chico, es mi respuesta. Bien, todo esto lo hicimos con respuestas un poco caseras, así que ahora lo vamos a llevar a conceptos de límites y sobre todo límites en el infinito, porque cada vez es más grande significa que esto va tendiendo a valores más y más grandes, o sea que lo relacionamos con el infinito. Hagamos entonces las definiciones formales. Decimos que una función f de x tiende a infinito cuando x tiende a
Si, a medida que x toma valores cada vez más próximos a a, f de x toma valores cada vez más grandes o más chicos, y en este caso vamos a escribir límite cuando x tiende a de f de x es igual a infinito. Repasamos qué quise decir con todo esto. Una función f de x tiende a infinito, o sea que f de x, el eje y, es cada vez más grande o más chico. ¿Por qué más chico? Porque puede ir para el infinito negativo, ¿bien? O sea, puede ser menos 1000, menos 2000, menos 5000, menos 2 millones y cada vez toma valores más chicos. A eso me refiero con más grandes o más chicos. Entonces, f de x toma valores muy grandes o muy chicos, cada vez mayores o cada vez menores, cuando x tiende a un valor determinado. En este caso, x tendía a 0 en el ejemplo. Nos acercábamos al lado de medida 0, aunque el lado nunca podía ser 0 porque si no me dejaba de formar una plancha. Entonces, a medida que x se acerca más al valor a, f de x toma valores cada vez más grandes o más chicos, para terminar de ser redundante. Y se escribe de esta manera, que se lee límite cuando x tiende a a de f de x es igual a infinito. Por el otro lado, decimos que una función f de x tiende a un número L cuando x tiende a infinito si, a medida que x toma valores cada vez más grandes o más chicos, f de x tiende a L. Y en este caso vamos a escribir límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L. De nuevo traducción para esto. F de x tiende a un número L, la función se acerca a un valor determinado cuando x tiende a infinito, cuando x toma cada vez valores o más grandes o más chicos. De nuevo, si vamos para el lado de los negativos, son valores cada vez más chicos. Entonces, si cuando nos acercamos a el infinito, la función tiende a un valor determinado, este es el límite que se expresa. Esto se puede traducir como cuando hacíamos la segunda tabla, que estirábamos los anchos. Mientras más largos eran los anchos, más cercanos al 0 eran los largos. Y vamos a hacer una aclaración. Notamos que en algunos casos hablamos de infinito y no distinguimos entre más o menos infinito. Todo lo que dije recién fue infinito sin signo. Cuando escribimos infinito así nomás, sin signo, estamos suponiendo que puede ser positivo o negativo, o en realidad está como indeterminado, por decirlo así, pero no me quiero meter con esa palabrita en particular todavía porque es otra historia bastante complicada para dentro de un par de clases. Si en algún caso debe distinguirse, le colocamos el signo correspondiente, el más o el menos. Van a ver en el próximo ejemplo que vamos a usar infinito positivo más que nada, el negativo por ahora no. Vamos a retomar el ejercicio inicial para dar una interpretación gráfica del límite infinito, que es lo que acabamos de definir. Teníamos nosotros en esta tabla los anchos de las maderas y los largos en función del ancho. Al decir largo en función del ancho, eso me da pie para decir que yo puedo escribir esta fórmula que era L igual a 1 sobre A, largo igual a 1 sobre ancho, en el lenguaje de las funciones. Lo puedo escribir como que L de A es igual a 1 sobre A, siendo A la variable independiente, lo que vendría a ser normalmente la X, y siendo L de A lo que normalmente tomamos como f de x, es decir, la variable dependiente. Entonces nosotros vamos a querer encontrar el límite cuando a tiende a 0 por derecha de L de A. Bien, ¿qué estoy diciendo acá? Límite cuando a tiende a 0 por derecha quiere decir que yo me estoy acercando al 0, pero por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque si yo me acerco al 0 por la izquierda, estoy tomando valores negativos. Y como estamos en un problema donde tenemos que tomar medidas, no podemos tomar medidas negativas. Por eso entonces buscamos el límite cuando a tiende a 0 por derecha, de L de A, que es la función. En esta pantalla de GeoGebra podemos observar que tenemos un deslizador que va a ser de A, o sea del valor del ancho de las maderas. Tenemos también un cuadrado que está formado por un lado que mide A y por otro lado que va a medir 1 sobre A, lo que decimos que es la función L de A.
Y acá tenemos un punto que es el punto de coordenada x, que x vendría a ser a, y coordenada y, que vendría a ser lo que me da 1 sobre a. En este caso la coordenada es 1, 1 porque a mide 1, 1 sobre a me da 1. Y también la madera en este caso es un rectángulo, es un cuadrado, perdón. Vamos a sacar esa vez de ahí para que no moleste. Y vamos a observar, si yo estiro a, si estiro el ancho, fíjense que el largo o el alto se va achatando. ¿Por qué? Porque va compensando para que el área sea siempre 1. Igualmente, lo que me interesa a mí ahora es ver qué pasa cuando yo me acerco al 0 para poder interpretar este límite que me da como resultado infinito. Fíjense, a medida que me acerco al 0, vamos a activar el rastro acá, a medida que a se acerca a 0, el alto es cada vez más grande, tal cual lo dijimos en la tabla que tenemos acá al costado. Y fíjense que se ve claramente en la gráfica que a medida que a es cada vez más chico, el punto se va cada vez más arriba. Vamos a quitarle un poco de zoom, se me fue el rastro, pero no importa, vamos a poner que aparezca un poquito para que se vea. Fíjense, a medida que es cada vez más chico a, es más grande la otra medida, y así va a ir incrementando hasta el infinito. Esto nunca va a pasar para el lado de los negativos porque justamente es una medida, y para que la medida sea un centímetro cuadrado, creo que era centímetros la medida, necesito que sea todo positivo. Acá se puede apreciar entonces que cuando nos acercamos al 0, en este caso nos estamos acercando al 0 por la derecha, la función tiende a ser infinito. De ahí viene justamente la definición de límite infinito. Un límite infinito es cuando yo me acerco a un valor determinado, entonces la función tiende a ser valores cada vez o más grandes, en este caso que son más grandes, o en caso de algún otro problema o algún otro planteo, que sean cada vez más chicos, que vaya para el lado del infinito negativo. Con esto entonces podemos decir que el límite cuando a tiende a 0 por derecha de L de a va a ser igual a más infinito. ¿Por qué podemos decir más infinito? Porque va hacia el lado de los infinitos positivos. O sea que acá sí podemos especificar a qué infinito es a donde apunta la función. Pasemos ahora al caso contrario. Ahora tenemos la tabla donde a toma valores cada vez más grandes y L toma valores cada vez más chicos. La función sigue siendo la misma y lo que queremos buscar ahora es el límite cuando a tiende a más infinito de L de a. ¿Por qué a más infinito? Porque a toma cada vez valores mayores y positivos. Por eso más infinito, acá hacemos la salvedad. Ahora lo que tenemos en GeoGebra es la misma situación, solamente que modifiqué un poco las vistas para que se aprecie mejor. Cambié las escalas, el eje X está de 10 en 10, el eje Y está de 0,2 en 0,2. Y al deslizador lo hice que fuera hasta el 1000. Así podemos ver qué pasa a medida que A toma valores cada vez más grandes. Igualmente acá en esta vista podemos llegar hasta el 100 y con eso nos va a sobrar para darnos cuenta, para volver a afirmar que lo que pasa es que tiende a ese valor que es del que ya hablamos anteriormente. Entonces, si A vale 1, el ancho vale 1, el alto, el largo, vale 1 también, por eso tenemos la coordenada 1, 1. Si la aumentamos, A vale 2, baja un poco, 3, sigue bajando, bajando, bajando. Fíjense, a medida que A toma valores cada vez más grandes, la función ahora toma valores cada vez más chicos. Esos huecos son porque le doy muy rápido a la flechita y se saltea algunos. Pero acá se puede observar tranquilamente que a medida que A toma valores más grandes, la función tiende a ser 0, se acerca al 0. Eso entonces es lo que pasa cuando A tiende a infinito.
Entonces decimos que el límite cuando atiende a más infinito de LDA es 0 y ahí tenemos la interpretación gráfica. Para terminar vamos a hacer unos cuantos ejemplos, pero los vamos a hacer en un video que va a estar enlazado aquí a continuación. Así que te espero en el próximo video para poder hacer varios ejemplos de este tema. Nos vemos.